Que el Señor los bendiga, hermanos, a todos aquellos que nos están siguiendo en Facebook o que tienen a bien buscarnos por ahí en YouTube. Espero y el mensaje que ayer compartimos con ustedes acerca de los tiempos peligrosos los haya bendecido como a nosotros. Y hoy queremos compartir contigo, vamos a continuar con esta serie que estamos viendo. Y el estudio, el mensaje, el sermón que vamos a compartir hoy sería: ¿por qué tú crees que Cristo dejó señales antes del fin? ¿Por qué crees tú que el Señor haya hecho esto? El tiempo de su venida, no sabemos el momento exacto de la venida del Señor Jesucristo. Tú puedes ver las cuestiones ahí en Mateo, si tienes, acuérdate que en este tipo de estudios utilizamos mucho nuestra Biblia, pero si tú buscas Mateo 24, en el versículo 24, te vas a dar cuenta de una serie de situaciones. Mateo 24, en los versículos 42 al 44 encontramos, dice, cuando él habla de la venida del Hijo del Hombre, pues da una recomendación, nos dice: ¿saben qué? Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Determinar el tiempo de la venida del Señor, aventurarnos a tratar de determinar el tiempo de la venida del Señor, sería un riesgo muy grande. Es algo que no está dentro de nuestras posibilidades. Es algo que nosotros no podemos determinar. Yo te hacía una pregunta al inicio cuando te decía: ¿por qué crees tú que Cristo deja señales antes del fin? Ahora, ¿de cuál fin? ¿A qué me refiero cuando te digo del fin? Del fin, yo creo, hermano, de esta humanidad que estamos, de esta gente que tenemos ahorita. Determinar el tiempo de la venida del Señor, pues es algo que no nos corresponde a nosotros, sino solamente a Dios. Hechos, si tú te vas a Hechos, en el capítulo número 1, fíjate, es algo muy hermoso lo que Hechos capítulo 1, en el versículo 7 nos dice. Les dijo el Señor aquí a los discípulos, dijo: no os toca a vosotros saber ni los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, esto nada más le corresponde al Señor. Ahora, pues nos está diciendo que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Pero cuando nos habla de que es un ladrón que va a venir en la noche, no nos está hablando de las tinieblas, ni nos está hablando de la oscuridad. Como ladrón en la noche quiere decir que el Señor va a venir en el momento en que nosotros menos lo pensemos. Ahora, ¿por qué Jesús dejó señales que son inconfundibles? ¿Por qué Jesús deja estas señales para hacer recapacitar al hombre y a la mujer? Hace rato yo te leía en el Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, los versículos 42 y 44. Pero si tú tienes a bien buscar Mateo 24, el versículo 33, te vas a fijar que la palabra de Dios dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es algo que nos tiene que llevar a una reflexión acerca de todas estas señales que estamos viviendo. En el mensaje que yo compartía contigo acerca de estos tiempos peligrosos, es que el Señor nos está hablando y nos está diciendo: tengan cuidado, porque yo ya estoy por venir. Hay señales que anuncian el regreso de Jesús. Habíamos checado, si tú te acuerdas, y nos movemos por ahí a la cita que yo compartía contigo el día de ayer, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, cuando nos habla del carácter de los hombres en los posteriores días, en esos últimos días, pues encontramos que iba a haber un auge en la inmoralidad, había haber temor, había haber angustia, calamidades y desastres naturales, falsos cristos, una apostasía generalizada y muchas situaciones que iban a pasar. Pero sin lugar a dudas que este mundo en el que nos está tocando vivir se está preparando para la segunda venida del Señor. Ese es un hecho. Ahora, si esto está próximo a suceder, pues tenemos que procurar con mucha diligencia ser hallados sin mancha o estar apercibidos para cuando el Señor tome la decisión de volver por segunda vez. El cumplimiento de tales señales nos indica que estamos viviendo los últimos tiempos. La inminencia del retorno de Jesús es algo que no lo podemos negar. Ahora,
La segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo encontramos esto. Pero hay unas ciertas preguntas que yo quisiera compartir contigo. ¿Te acuerdas tú en Mateo 24, el versículo 3, qué es lo que pasa con los discípulos? ¿Te acuerdas qué fue lo que preguntaron los discípulos a Jesús? Si no, busca ahí en tu Biblia, te invito a que busques Mateo 24. Si no tienes por ahí una Biblia, yo te voy a ayudar, nomás dame una oportunidad, un segundo. Mateo 24, en el versículo 3, nos dice lo siguiente. Dice, como título tiene señales antes del fin. Fíjate bien. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, fíjate cuál monte, en cuál monte estaba. Dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal? Fíjate, esto es muy importante y yo quiero que te lo grabes. No dice señales, Dice el versículo 3, ¿y qué señal? Discúlpame que te lo reitere, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ¿qué era lo que estaban preguntando los discípulos de Jesús? ¿Qué era lo que necesitaban ellos saber? Anterior a esto, el Señor les había hablado acerca de la destrucción de lo que era el templo. Entonces aquí los discípulos de Jesús necesitaban una respuesta. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la respuesta? ¿Tú crees que el Señor se quedó callado y no contestó esta pregunta? Yo sé que tú ahorita, con todo lo que nos está tocando vivir, tú tienes muchas preguntas que si tuvieras al Señor Jesús enfrente, tú se las pudieras hacer. Y créeme una cosa, hay preguntas que tú puedes hacerle a Dios. Jesús está listo para escucharte. Es momento en el que tú, llámalo como tú quieras, orar, rezar, no sé, pero es el momento en el que si tú, con un corazón bien dispuesto, comienzas a hacerle algunas preguntas al Señor, Él te va a contestar. Sería necesario que tomaras tu Biblia y la abrieras y empezaras a buscar las respuestas. A esto que preguntaban los discípulos, podemos decir nosotros que en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el verso 36, el Señor les contesta. ¿Cuál podría ser la respuesta? Mira, ve la Biblia. El Señor les dice, la pregunta fue, ¿qué señal habrá? Y el Señor contesta, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién tiene la hora? ¿Quién tiene la fecha? ¿Quién tiene el momento en que esto se va a llevar a cabo? Solamente el Padre. Por eso mi insistencia a que tú tienes o debes de tratar de estar bien con el Señor. Sé que no es sencillo y sé que no es fácil, pero si tú de perdido lo intentas, te vas a dar cuenta que es posible estar bien con Dios. Ahora, estamos viviendo en tinieblas debido a que el Señor está por venir, por regresar otra vez. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? Qué interesante pregunta, ¿no? Si tú te vas a la respuesta la puedes encontrar. Mira, vamos a ir a 1 de Tesalonicenses y vas a encontrar una respuesta que espero que te llene. 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los versos del 1 al 4, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, nosotros, todos aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, sabemos que Cristo va a volver por segunda vez. La palabra de Dios nos lo ha enseñado, pero muchas de las veces nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos pasado esto por alto. Además, creemos que no nos va a tocar a nosotros ver esto. Pensamos que nuestros días van a terminar aquí, que vamos a morir y que nos vamos a reunir con Jesús. Pero yo quiero que estés apercibido y tomes muy en cuenta esto, que el Señor puede venir dentro de un minuto, dentro de una hora, por todo lo que está pasando en la laguna, por cómo se están llevando a cabo las cosas, no nada más en la laguna, en México mismo, en otros países. Aquí el Señor le dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y nos dice, mas vosotros, hermanos, ¿no estáis en tinieblas? Yo te preguntaba, ¿estamos en tinieblas pues con respecto a la venida de Jesús? Este versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿A qué nos lleva esto, hermano? Esto nos lleva a que tú debes de, en este momento, en este día, ahorita que me estás escuchando, hacer un análisis si tú estás viviendo dentro de la luz de Cristo, o tu vida está transcurriendo en tinieblas. Y cuando me refiero a tinieblas, las tinieblas te hablo de la oscuridad o del pecado. Si tú eres una de esas personas que le gusta o se le da jugar, como decimos acá en la laguna, en los dos bandos, ¿sabes qué? Al Señor eso no le gusta. Y todavía no me quiero yo meter en el Apocalipsis. Eso lo veremos si quieres después. Pero si no eres frío y no eres caliente, eres tibio, el Señor te va a vomitar de la boca. No estamos en tinieblas. No estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque aquel hombre que viva en pecado, cuando el Señor venga, lo va a tomar en pecado y ahí va a ser consumido. Ahí se va a quedar. Ahora, ¿cuáles son las señales, pues, que anuncian el regreso? Los discípulos pidieron la señal, pero ¿cuáles son aquellas señales que anuncian el regreso de Jesús? ¿Cuáles son aquellas señales que mismo Jesús predijo o profetizó a sus discípulos? Mateo 24, si te regresas a Mateo 24, el versículo 6 les dice, y oirás de guerras y rumores de guerras, y les habla lo del reino contra el reino. ¿Te acuerdas tú lo que compartíamos contigo con respecto a los tiempos peligrosos? Yo compartía contigo a la vez que estábamos analizando el día de ayer, no sé cuándo tú lo hayas visto, que nos íbamos a dar cuenta de esto, de guerras. También leíamos nosotros que las condiciones sociales iban a prevalecer de una manera horrible. La moral del ser humano iba a ser devastada. ¿Sí te acuerdas de todo esto o no? Mira, ve a segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo otra vez. Es necesario que lo volvamos a leer, hermano. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 2, nos dice lo siguiente. Porque habrá hombres, y nos comienza a describir cuál es el carácter de estos hombres. Ahora, cabe mencionarte lo siguiente, y es muy importante esto, que cuando Pablo empieza a hablarle a Timoteo, Timoteo era un joven, y era un pastor muy joven, pero era un pastor joven que estaba desanimado, era un pastor joven que estaba pasando por momentos muy difíciles, probablemente por su juventud. ¿Sabes por qué, hermano? Porque todos nosotros tenemos luchas, todos nosotros tenemos problemas para poder tratar de salir adelante. Pero si nos agarramos de la mano de Cristo, podemos salir adelante. Mira, lo que va a suceder en los postreros tiempos, es seguro que la segunda venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. La fecha, te repito, no se nos indica. Es más, esto que Pablo le está escribiendo a Timoteo se escribió hace miles de años. Pero una vez que tú lo leas, del versículo número 1 al versículo número 9, del capítulo 3, te vas a dar cuenta que es algo muy actual. Hasta parece que lo acaban de escribir el día de ayer. Entonces, ve cómo define la Biblia el carácter de los hombres. Es algo difícil de entender para muchos, pero a la luz de la Biblia es fácil. Nos habla pues en lo primero, en el versículo 2, que va a haber hombres que van a ser amadores de sí mismos. ¿A qué se refiere con esto que van a ser amadores de sí mismos? ¿Te has puesto tú a pensar? Nos habla de hombres que van a estar tan ocupados o tan preocupados en su apariencia, en cómo se ven, ¿sí? Que se van a empezar a cerrar en su círculo, en su egocentrismo, y no van a poder ver más allá. O sea, no van a poder darse cuenta de las necesidades
que tienen las personas con las que conviven. Tú puedes ir, yo no estoy en contra del ejercicio. Yo soy una persona que yo apoyo y le digo a mis chavos en la prepa, en la universidad, si ustedes tienen tiempo, vayan a hacer ejercicio. Pero es algo muy triste, hermanos. El miércoles que hay... Miren, se los digo con conocimiento de causa. Y es algo bien tremendo, hermanos. El miércoles que son los cultos de oración, cuando tú tienes que ir a platicar con Dios, ponerte enfrente de Dios y decirle todas las situaciones que estás experimentando en tu vida. Los viernes o los lunes o los martes que tienes estudio bíblico, que es cuando vas a nutrirte por la palabra de Dios, que la palabra de Dios te va a fortalecer tu vida, que la palabra de Dios te va a ayudar a que tengas una mejor fidelidad a Él. ¿Sabes qué es bien triste, hermano? Pasar por la iglesia local, por tu iglesia, por mi iglesia y darme cuenta que de la membresía de 150, 160, 200 personas, o a lo mejor 50 que tú tienes, solamente 10 personas están ahí adentro los días que hay culto de oración o que hay estudio bíblico. Y sabes que es muy triste, hermano. La vez pasada el carro se me quedó tirado, para variar. Ustedes saben que ese carro parece, lo tocan y se descompone. Y se me quedó tirado afuera de un gimnasio. ¿Y sabes qué es lo que me dio mucha tristeza? Que tengo que yo ir a pedir agua al gimnasio con un galoncito, y cuando voy a llenar ese galoncito de agua volteo hacia adentro del gimnasio y me doy cuenta que está lleno de jóvenes de la iglesia. Prefieren estar en el gimnasio, prefieren estar haciendo ejercicio físico que estar haciendo el ejercicio espiritual para que su vida sea fortalecida. ¿Por qué? Porque este mundo les ha ofrecido a ellos que si se llegan a ser amadores de sí mismos van a ser hombres exitosos. Si no, pregúntenle a las hermanas. Yo te pregunto, por ejemplo, hermana, ¿qué pasó con... No sé si tú te acuerdas, mi hermano, ¿qué pasó con aquella cabellera negra, reluciente de tu amada esposa cuando la conociste a esos 20 años de edad? ¿Y sabes qué pasó con esa cabellera negra? Ahorita es una cabellera que pena canas a sus 50, 60, 70 años. ¿Por qué? Porque una persona, hermanos, que es amadora de sí mismo, se olvida de las cosas de Dios. Entonces, una persona que es amadora de sí mismo no se da cuenta de las necesidades de los demás porque vive nada más para sí. Nosotros como cristianos debemos darnos cuenta de las necesidades de los demás. Y sabes que es una cuestión bien importante que yo les he enseñado a los jóvenes, que tengo a bien compartir con ellos la palabra de Dios. Una de las primeras necesidades que tiene la gente que está afuera es de Cristo. Y cuando tú entiendas que esa gente que está allá afuera necesita a Cristo, es el momento en que vas a dejar de amarte a ti mismo. Y te va a sonar absurdo lo que te voy a decir, pero estos jóvenes que andan matando gente, que les llamamos sicarios, tienen necesidad de Cristo. Estas mujeres que están vendiendo droga tienen necesidad de Cristo. Estas mujeres que se están prostituyendo tienen necesidad de Cristo. Este hombre que está tirado allá afuera en la esquina, ahogado de borracho, tiene necesidad de Cristo. Tus hermanos tienen necesidad de Cristo. Tu esposa, tu esposo tienen necesidad de Cristo. Es una de las necesidades que nosotros como hijos de Dios, que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, tenemos que cubrir. Dios nos está diciendo a través de la segunda epístola a Timoteo, Pablo, el Señor hablando a través de Pablo a Timoteo, es el Señor el que nos está diciendo, ¡hey, despierten! Porque en los últimos días va a haber hombres que van a ser amadores de sí mismos. Y si tú estás en esta condición, es momento en que te olvides de ti y empieces a vivir por Cristo. Sí, no sé si me estás entendiendo, yo espero que sí, mi hermano. Si no, si quieres más, mira, vamos a hacerlo así. Romanos, en el capítulo número 12, el verso 3, Romanos 12, verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, es decir, por las cosas que recibo gratis por parte de Dios, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que esa persona piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿A qué te lleva a reflexionar esto, hermano? A que los hombres que son amadores de sí mismos en estos últimos tiempos que nos está tocando, son esos hombres que están ahorita buscando de una o de otra manera satisfacer sus necesidades.
¿Cuáles son las necesidades? De figurar sobre los demás. Pero nosotros, hermanos, no debemos de tener un concepto más grande que el que debemos situarnos en una realidad. Todos somos hijos de Dios. Punto. Punto, no hay más. Todos somos hijos de Dios. Porque si tú te das cuenta, la segunda palabra que aparece en el versículo 2 de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice hombres amadores de sí mismos, y luego nos dice que estos hombres son como, son ávaros. Hombres que son ávaros. Ahora, ¿por qué crees tú que son ávaros? Estamos dándonos cuenta, hermano, que en este tiempo que estamos viviendo ahorita es, entre más tienes, más quieres. Entre más tienes, más gastas. Pero entre más tienes, desgraciadamente, menos das a la iglesia. Entre más tienes, hermano, menos cooperas para los ministerios de la iglesia. Ahora, entre más tienes, más quieres. ¿Por qué, hermano? Porque es lo que te está promoviendo ahorita este mundo. Yo quiero llevarte a una reflexión ahorita. De todo lo que tienes, piensa un poquito en esto que te estoy diciendo. Es más, si puedes, te doy chance a que corras y abras la cortina de ahí de la ventana. Y voltea a ver al garage, en la cochera de ahí de tu casa. ¿Ya viste el carro? ¿Verdad que está muy bonito? A lo mejor es un 2013. A lo mejor es un camionetón. No como el pitufo que le dicen así las muchachas a mi carro azul. Le dicen el pitufo, el misionero. Es un carro que los sábados y los domingos lo convertimos camión. Le metemos gente que parece lata de atún, lata de sardinas. Pero ¿sabes qué? Ese coche bonito que estás viendo allá afuera, esa troca que estás viendo allá afuera, el día en que tú te mueras no te la vas a llevar. Voltea y ve la comodidad de tu casa. ¿Ya viste la pantalla plana? Es HD, ¿verdad? Es High Definition. ¿Ya viste tus sillones? ¿Verdad que están muy padres? ¿Ya viste tu Blu-ray? Ok. ¿Ya viste tu computadora? Wow, es una MacBook, ¿eh? Es una MacBook Pro. ¿Ya viste tu celular? No es de los que venden en el Oxxo de 200 pesos, ¿verdad que no? No, es un smartphone. ¿Ya volteaste a ver tu pantalonera? Es Nike. ¿Ya volteaste a ver tu reloj? ¿Es Puma? ¿Es Hugo Boss? ¿Te estás dando cuenta, hermano? Ahora déjame te pregunto, ¿qué Biblia usas? ¿Tu Biblia es una Biblia de estudio? ¿Cómo está tu Biblia? ¿Sabes qué pasa, hermano? Que en estos últimos tiempos nos han promovido a todos que cada 5 que tengas en tu mano lo tienes que utilizar para obtener un placer en esta tierra. Y esto, hermano, no debe de ser así. Yo creo que esta frase, entre más tienes, más quieres, yo creo que sí la puedes aplicar, pero aplícala en un sentido espiritual. Entre más tienes bendiciones por parte de Dios, entre más tienes las ministraciones del Espíritu de Dios en tu vida, necesitas, debes, y es urgente que quieras más. Pues te lo digo por una sencilla razón, hermano, o tú, amada persona que me escuchas. Nunca te vas a saciar. Nunca te vas a saciar. Vemos familias que desgraciadamente ahorita están destruidas. Están destruidas. Ahora, si quieres que te apoye yo para que lo entiendas mejor, mira, búscate 1 de Timoteo en el capítulo 6, los versos del 6 al 10. Nos habla de que pero la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Con qué llegaste a este mundo, hermano? Y sin duda es una ley. A veces encontramos, pues, desnudo llegué a este mundo y desnudo me voy a ir. Y es una realidad. Cuando venimos a este mundo no traíamos nada. Y cuando nos vayamos, el versículo 7 dice, y sin duda nada podremos sacar de este mundo. Así que fíjate lo que es el versículo 8 de 1 de Timoteo 6.
El versículo dice, así que teniendo sustento, teniendo que comer, teniendo abrigo, debemos estar contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, versículo 9 dice, caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres ¿en qué? En la destrucción y en la perdición. Y aquí hay un versículo que te lo han enseñado y lo han predicado, incluso está hasta por ahí escrito en los pilares de ahí de la iglesia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, tú que tienes a Cristo en tu corazón, huye de estas cosas y sigue la justicia. Número 1, la piedad. 3, la fe. 4, el amor. 5, la paciencia. Y 6, la mansedumbre. ¿Sabes por qué todas estas personas que están ahí afuera andan metidos en el crimen organizado? Se meten en el crimen organizado porque cayeron en esto, cayeron en una tentación. Y esta tentación los llevó a tener un lazo, el lazo que les ha tendido Satanás. Son personas necias, son personas dañosas. O sea, son hombres que se han hundido en lo que es la destrucción y la perdición. Mucha gente está causando dolor hoy en día por tener algunos pesos de más, o miles de pesos, o millones de pesos en la bolsa. Pero ¿sabes qué? No se van a llevar nada de este mundo. Y podemos pensar, bueno, pero por de momento lo van a estar disfrutando. No, hermano. No se disfruta. ¿Por qué dejó Cristo estas señales como empezamos el estudio? ¿Sabes por qué las dejó? Porque tienes que empezarte a dar cuenta si estás viviendo como la gente del mundo o estás viviendo como Dios te está diciendo, apártate de eso y corrige tu manera de vivir. Cuando tú vas a la Soriana, hermano, que sacas los billetes para pagar la despensa, agarras el de 100 o agarras el de 200 y dices, híjole, no completo. ¿Sí te ha pasado? Cuando vas ahí en la caja que vas a pagar, dices, híjole, no completo. Pero cuando te toca que el hermano, que es el encargado de recoger el diezmo o la ofrenda, se acerca y te da el sobre para que tú deposites tu ofrenda, para que tú deposites tu diezmo, ¿sabes qué? Agarras la cartera, sacas la cartera y comienzas a ver los billetes y fíjate el contraste. Ahora es cuando un billete de 50 o un billete de 100 pesos se te hace demasiado para el Señor. No se te olvide, hermano, lo que dice el versículo 8. Teniendo sustento y abrigo, teniendo que comer, teniendo donde dormir y teniendo, ahorita en tiempo de frío, en que mantenerte calientito, debemos de estar contentos con esto. Y no terminaríamos, mi hermano, pero vamos más adelante, ¿te parece? Mira, ya dijimos que estos hombres son amadores de sí mismos y los lleva a la avaricia. Esta gente que está ahí afuera, entre más tiene, más quiere. Ahora, junto con esto nos dice que estos hombres van a ser vanagloriosos. ¿Por qué vanagloria? El único que tiene que recibir la gloria es Cristo. ¿Pero por qué son vanagloriosos? Porque son personas que están pensando, primero yo, después yo y por último yo. Son personas que siempre el yo está sobre Cristo. Todos deben seguir, tener y experimentar lo que yo soy para entenderme. ¿Sí te has escuchado ese tipo de expresiones? El mundo le gusta seguir esto, pero los cristianos debemos de seguir a Dios. Vanagloria. Te lo decía hace rato. Si no es Nike, no me lo pongo. Si no es American Eagle, no me lo pongo. Si no es Hollister, no me lo pongo. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Dicen los jóvenes, no papá, no me gusta. ¿Sabes qué te dice Efesios capítulo 2, el verso 8, 9 y 10? Búscalo, es más, mira, si tienes una Biblia, búscalo. Efesios 2, los versículos 8, 9 y 10 te dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Te imaginas si nosotros tuviéramos que pagar con algo, recibir la salvación por parte de Dios? ¿Con qué lo pudiéramos pagar? ¿Con qué pudiéramos pagar una gota de su sangre?
¿Con qué pudiéramos pagar lo que Cristo hace a diario? ¿Con qué pudiéramos pagar el hecho de que tú ahorita me estés escuchando? Que hayas podido salir a tu escuela, que hayas podido salir a tu trabajo y que a pesar de que hubo balazos y a pesar de que hubo accidentes y a pesar de que hubo asaltos y a pesar de que hubo toda la barbarie que está pasando en la comarca lagunera, ahorita estás en la seguridad de tu casa, escuchándome. No te pasó nada. Ya llegaste a tu trabajo, a lo mejor me estás escuchando en el trabajo. ¡Ey, despierta! No te pasó nada. A lo mejor ahorita ya estás en casa. Y a lo mejor tu esposa está cocinando por ahí los frijolitos para que comas, para que cenes con tus hijos que ya regresaron de la secundaria, de la prepa, de la universidad. Y a ti y a toda tu familia no les pasó nada porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuánto valdrá esto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Por eso te dice, hey, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9 dice, hey, no por obras para que nadie se gloríe. Y nos dice que estamos constituidos. Ve el versículo 10 cómo estamos constituidos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero ve el objetivo para que hemos sido creados como hechura suya. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No tenemos tiempo para meternos en este tipo de tonterías de la vanagloria. Amén. Ahora, vamos porque no vamos a acabar esto, ¿eh? La otra parte, hermano, que viene ahí, ya nos dijo que son amadores de sí mismos, nos dice que son ávaros, nos dice que son vanagloriosos y nos dice que son soberbios. Cuando yo compartía esto con los muchachos ahí de la universidad, me decía, profe, pues usted me está describiendo a un sicario. Le digo, en algún sentido sí, pero no necesariamente es un sicario. Hay personas que viven como si lo fueran sicarios. Ahora, en este mismo versículo nos habla de gente soberbia. Híjole, esta gente soberbia, hermanos. Son gente que no se le puede decir nada. Son gente que no se le puede corregir. Son gente que si el pastor va y les dice, hermano, no estás viviendo como a Dios le agrada, uy, ¿quién eres tú, pastor, para decirme, te crees Dios? Gente soberbia, gente que piensa que porque conoce 4, 5, 6 versículos de la Biblia, o gente que te recita 400, 500, 1000 versículos de la Biblia, piensa que ya conoce la Biblia. ¿Sabes qué pasa, hermano? Tú conoces la Biblia cuando tú agarras un versículo, lo lees y lo empiezas a entender. Lo empiezas a entender de tal manera, no entender a nivel inteligencia del ser humano, sino lo empiezas a entender como una norma de fe, una norma de vida. Y eso empieza a cambiar tu comportamiento, eso empieza a cambiar la manera que tú eres en estos últimos días que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué? Leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice, no mientas, no robes, no hagas aquí, no hagas esto, no hagas aquello, y sin embargo lo seguimos haciendo. Tú sabes que los Proverbios, el libro de Proverbios está lleno de versículos como este. Y Proverbios en el capítulo 8, el verso 13, nos dice, fíjate, ya te lo había compartido, ¿sí te acuerdas? El temor, el miedo reverente a Jehová es aborrecer el mal. Ahora fíjate bien. Ahí en el versículo ese viene un signo de puntuación que es punto y coma. El temor de Jehová, número 1, es aborrecer el mal. El temor de Jehová es, tener el temor de Jehová es aborrecer la soberbia. El temor de Jehová es aborrecer la arrogancia. El temor de Jehová es aborrecer el mal camino. El temor de Jehová es aborrecer la boca perversa. Porque todo esto, nos dice el versículo, es lo que aborrece Jehová. Y el Señor te dice en el versículo 14, hey, si tú estás conmigo, conmigo está el consejo, conmigo está el buen juicio, conmigo está la inteligencia, porque mío es el poder. No seas arrogante, hermano, ni seas soberbio, ni vayas por el mal camino, y no tengas esa boca perversa ni aborrezcas. Yo me he cansado de decírselos a los muchachos, a los jóvenes, y yo les digo, ¿saben qué? En la banca, cuando estén ustedes en la banca,
Hoy se sientan en la segunda banca de la primera fila. Y si pasado mañana se quieren sentar en la banca, en la quinta banca que está en la segunda fila, siéntense ahí. Y ellos me decían, no, pero es que ahí se sientan la familia Pérez. Y es que es la banca de los Pérez. No, esa es la banca tuya. Y es la banca de los Pérez. O sea, ¿ya hasta las bancas de las iglesias tienen nombre? Ya hasta las bancas de la iglesia. No te sientes ahí porque esa es de la familia Zúñiga. Uy, si te sientas en la de la familia Zúñiga. No, 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 no. Ahorita llega el hermano y te dice que te muevas. Ahorita llega el hermano y te dice que te quites. No, y luego el hermano Saulo. Uy, si tú le conocieras el carácter que tiene. No, ni se te ocurra. ¿Sabes por qué ese hermano llega pidiendo a la banca? Porque por principio de cuentas la reunión empieza a las 10 de la mañana y ya llega a las 11:30, 12. Y todavía llega reclamando banca. No, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y estas señales son las que el Señor dejó para que tú empieces a analizar tu vida y renuncies a todo este tipo de situaciones que no te están llevando a agradar a Dios Padre. Nos sorprendemos de la gente que anda allá afuera haciendo tontería y media, matando, secuestrando, extorsionando, robando. Pero nosotros, hermanos, en la medida que nos toca tratar de gestar un cambio y que la gente de nosotros pueda ver a Cristo reflejado, no lo estamos haciendo. Esta gente, fíjate, que es vanagloriosa, esta gente que es soberbia, llega a ser blasfema, según el versículo número 2. Blasfema. ¿Por qué? ¿Por qué blasfema? Bueno, es blasfema porque, pues, son gente que hace las cosas sin tenerle temor a Dios. Imagínate, gente que lleva a las pistolas a ese lugar para que las bendigan, para que les pongan nombre. ¿Te das cuenta? No sé si tú has visto en Nat Geo o National Geographic o en History Channel el programa de lujo de los narcos. Gente que manda con los joyeros a que la cacha de su arma le pongan un San Judas, un X, una cruz. Venía en el programa ese que yo veía, es que yo ahora las cachas de mi pistola pues le puse ahí una crucecita porque pues a toda la gente que asesino la mando con Dios. ¿Te das cuenta lo que están diciendo? ¿Te das cuenta? Es una blasfemia lo que están haciendo. ¿Se creen jueces para poder disponer de la vida de un hombre? Cuando yo veía este programa y veía así que mostraban las cachas de las pistolas, con los nombres, con los apellidos, con incrustaciones de piedras preciosas que formaban una cruz, etcétera. Y que la persona dice, no, pues es que pues como con esta hago mi trabajo, pues a las personas que mato las mando directo con Diosito. ¿Te das cuenta la blasfemia? ¿Te das cuenta la blasfemia? Cachas con la Santa Muerte. Colonias que en la esquina tienen altares a la Santa Muerte. ¿En qué estamos viviendo, hermanos? Son los últimos tiempos. Abre los ojos. Estas son señales antes del fin. Colosenses en el capítulo 3, el verso 8 nos dice, pero ahora también vosotros dejad todas estas cosas. Y luego nos empieza a decir qué es lo que tenemos que dejar. ¿Sabes para qué? Tenemos que renunciar y empezar a dejar estas cosas para no estar propensos a caer en blasfemia. Colosenses 3:8 nos dice que tenemos que dejar la ira, tenemos que dejar el enojo, tenemos que dejar la malicia, y luego aquí dice tenemos que dejar la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Hay personas cristianas que son campeones en el albur, ¿verdad? ¿Se dan ustedes cuenta de todo esto, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios?
¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con la gente? Apocalipsis 13, el versículo 1 nos dice: me paré sobre la arena del mar, Juan, cuando escribe el Apocalipsis, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Todavía no me quiero meter al Apocalipsis. Ya te prometo que en un tiempo más adelante lo vemos. Pero esto es lo que está pasando. Si todo esto no te está haciendo recapacitar sobre las situaciones que nos están tocando vivir como sociedad, o que situaciones de estas se están llevando a cabo dentro de la iglesia y no te hacen recapacitar, no sé qué necesites, hermano. Fíjate, y apenas estoy en el versículo número 2. Hombres que son amadores de sí mismos, hombres que son ávaros, el carácter de hombres que son vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y lo que sigue, hermano, es algo tremendo. El carácter de estos hombres o mujeres que son desobedientes a los padres. Imagínate, hermano, tú persona que me escuchas, ¿qué puedes esperar de un hombre o de un joven o de una jovencita que desobedece a sus padres? Si desobedece a sus padres, ¿tú crees que va a ser capaz de obedecer a Dios? Desobedientes a sus padres. Marcos, en el capítulo 13, el verso número 12, nos dice, ayer te lo compartía cuando te decía que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Marcos 13, el versículo 12 nos dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Cuántas familias, hermanos, se están acabando en esta guerra del narco? ¿Cuántas familias han sido destruidas por el consumo de alcohol, por el consumo de drogas? Y si tú eres una persona que está viviendo atado de estos problemas, que te habla, yo fui preso de lo mismo. Y no te lo digo como sintiéndome que soy el mejor o el más. No. Yo estuve preso. Y Dios lo sabe. Y si por ahí me está escuchando mi madre, doña Kika, ella sabe que estoy diciendo verdad. De los 7 días de la semana, 3 me la pasaba encerrado en la cárcel. Le robaba a mi madre para poder tomar alcohol. Mi madre me tiraba los vasos de las pastillas de los psicotrópicos a la taza del baño. No le tenía yo temor a mi madre ni a mi padre. ¿Te das cuenta de esto? Gente que es desobediente, gente que no le interesa absolutamente nada a la familia, familias que están destruidas. Si tu familia está pasando por un momento difícil, estás a muy buen tiempo de pedirle al Señor que tome tu familia y la restaure. Pero para poder llegar a este momento necesitas darte cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos y que estas señales que están pasando ahorita es para que tú voltees y veas a tu esposo, veas a tu esposa y le digas, ¿sabes qué, viejo? ¿Sabes qué, vieja? ¿Sabes qué, amor? ¿Sabes qué, flaca? Prieto, gordo. Como tú le digas de cariño, vente, vamos a platicar. Y platiquen. La familia que Dios te dio es un regalo del cielo. Es un pedacito del cielo. Y tal vez tú me vas a decir, no, hermanos, que usted no conoce mi familia. No, hermanos, que usted no me conoce un hogar. Es un infierno. Sí, es un infierno porque tú lo has vuelto un infierno. Porque tú lo has dejado ser un infierno. Pero tú puedes pedirle a Dios que componga tu familia. Créeme. El versículo 2 nos dice que va a haber hombres que van a ser desobedientes a los padres. Hombres que van a ser ingratos. Ahí viene en el versículo 2, ingratos. Si tú buscas Judas, en el versículo 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes que habían sido destinados para esta condenación son hombres que son impíos. Son hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Hombres que toman, hermanos, el sacrificio que Cristo ha hecho, que consumó en la cruz, y no le dan el peso que debe tener. Hay mucha gente ingrata, hermanos, y nos está tocando vivir esto. Ahora, no sé, joven, pero tengo que decir como Dios me lo da. Yo sé que tu juventud, y yo sé que el momento que te está tocando vivir al pasártela encerrado en tu casa es algo difícil. Sé que cada vez que papá o mamá te han prohibido la salida es algo que te ha molestado mucho. Lo sé, estoy consciente de eso. Pero el hecho de que mamá te ofrezca de comer y tú le contestes que no quieres comer porque estás enojado con ella, es ser ingrato con tu madre. Y es ser ingrato principalmente con la bendición que Dios ha dado a tu hogar, y tienes el privilegio y la dicha de tener un plato de comida para llevarte a la boca. Y quiero que sepas que aquí mismo en México hay gente que no tiene ni una tortilla para llevársela a la boca. Sé que estás creciendo, sé que tienes ganas de divertirte, pero no seas ingrato. Tu padre anda a las 7 de la mañana trabajando con este frío. A la hora de tiempo, en el calor, anda bajo del sol, tostándosele la piel. ¿Sabes para qué? Para poderte pagar la colegiatura de la escuela, para poderte pagar la universidad, para poderte pagar los libros que tú utilizas, para que tengas tu uniforme, para que tengas tus zapatos, para que tengas tus útiles. ¿Y sabes qué es lo que estás haciendo, hermano? Eres un ingrato a entregar las boletas con materias reprobadas. Es una ingratitud de tu parte, porque tu padre y tu madre se están esforzando por darte todo. Y a lo mejor tú me vas a decir, pues es que no están en casa. Desgraciadamente la situación nos ha llevado a esto. Pero ¿cómo estás reaccionando, amado joven, amada joven que me estás escuchando? Llevas 7 materias, 9 materias y repruebas 4, repruebas 5. No seas ingrato. No seas ingrata. No seas ingrata. Ves a tu pobre madre que anda limpiando la casa, con ese dolor de espalda, con ese dolor de cabeza, con esa diabetes que sube y que baja, con la presión que sube y que baja. ¿Y sabes qué? No eres para levantarte y tomarle la escoba, tomar el trapeador y ayudarle a tu pobre madre a limpiar la casa. Eso es ingratitud. El Señor te cuida toda la semana, hermano, joven, adulto. Toda la semana te cuida el Señor. No deja que los balazos lleguen a tu vida, que te roben el carro, que te roben la casa, que te asalten. Te cuida el Señor. Y el domingo, que es el día de Dios, ¿sabes dónde está? Está dormido en tu casa. Eso es ser ingrato con Dios. Y para acabar ahí en el versículo número 2, te dice que hay hombres que son impíos. Ay, Dios. Judas también en el versículo 15 y 16 nos dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Parece redundancia, ¿verdad? Y nos dice, lo más contundente es esto, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estoy compartiendo contigo esta primer parte del mensaje que se llama ¿por qué Cristo dejó señales antes del fin? Estamos nada más en el versículo 2 y he compartido contigo algunas porciones de la Biblia. Hoy habla Dios. Hoy el Señor te está diciendo que estamos viviendo los últimos tiempos y que todas estas señales son para que tú tomes conciencia de cómo estás viviendo tu vida. Probablemente tú ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón, pero es momento de que tú analices si estás viviendo el modelo de vida que a Dios le gusta, y si no lo estás viviendo, estás a muy buen tiempo de corregir tu manera de vivir.
Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, en este mensaje ahí va a aparecer el correo electrónico. Mándame un mensaje y yo te ayudo y te presento a ese Cristo de oportunidades. Vamos en el versículo 2 nada más. Nos faltan muchos versículos, pero yo quiero que entiendas esto. Cristo va a volver por nosotros. Me decían ahorita los muchachos hace rato, profe, hay gente que cree que nunca la va a alcanzar el destino, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención esto. Y yo les dije, ¿por qué me dicen eso, muchachos? Dice, porque ahorita acabamos de ver en las noticias que a Elbaster Gordillo la acaban de tomar presa. Y les dije, ay no, muchachos, son historias por ahí de las redes sociales. Dice, no, profe, checa las noticias en la noche. No cabe duda que a todos nos llega la hora. Cuando ellos me dijeron esto, no cabe duda que a todos nos llega la hora, y inmediatamente pensé en las señales que Dios ha dejado antes del fin. A todos nos llega la hora, y a todos se le llega la hora. El reloj está haciendo tic-tac, los minutos y las horas están pasando, y la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. ¿Estás preparado para encontrarte con Jesús en las nubes? ¿O estás preparado para quedarte a sufrir la gran tribulación? Si lo que estamos viendo en la comarca lagunera ahorita se te hace difícil, se te hace complicado, espérate a ver qué va a pasar en los días de la gran tribulación. Es algo que yo no quiero que sufras. Por eso te invito a que aceptes al Señor como tu Salvador. Hoy es el día aceptable. Escríbeme, contáctame por Facebook, contáctame por email. Y a la luz de la Biblia, déjame te presento a ese Cristo de oportunidades. Espero y este versículo que apenas acabamos de ver, con apoyo de otros más, te esté bendiciendo tanto como a mí. Recuerda, ¿por qué dejó Cristo señales antes del fin? Para hacerte que entendieras que debes de estar listo esperando su venida. Que el Señor te bendiga. Más tarde continuamos con la siguiente parte. Te bendigo en el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.